Gloria a Dios en esta oportunidad por el privilegio tan grande de compartir la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo nuevamente para mí el llegar a sus casitas y poder trasladar un mensaje que esperamos sea de mucha edificación para sus vidas y para las vidas de las personas que reproducen estas grabaciones. Vamos a inclinar nuestro rostro pidiéndole la guianza al Señor por medio de su Espíritu Santo para poder hablar de la bendita palabra del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te agradezco nuevamente, Señor, ese privilegio de poder compartir tu santa y bendita palabra, Señor. Te ruego que por favor seas tú el que implante en los corazones de aquellas personas que reproducen estas grabaciones, Señor, y que tú causes el efecto por el cual envías tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor, guarda a todas aquellas familias, Señor, que están en algún problema, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, amado hermano, allá en casita, sea cada uno bendecido. Esperamos en Cristo Jesús que estén sin ninguna novedad. Les recordamos seguirse guardando, ¿verdad? Porque si ustedes se guardan, guardan a los demás, y ahí demostramos también el amor hacia las demás personas. El tema que voy a tocar en esta oportunidad se llama Reconciliados por medio de Jesús. Y para eso quiero que usted me acompañe al libro de Efesios en su capítulo 2, en el versículo 11. Vamos a estudiar en ese pasaje bíblico. Le voy a usar la versión Dios habla hoy en esta oportunidad. Y dice Pablo, hablando a la iglesia de Cristo en Éfeso: por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esta versión que acabo de leerles es la Reina Valera del 60. La Dios habla hoy, que como mencioné voy a utilizar, dice de la siguiente manera, dice: así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo y a sí mismos se llaman circuncidados. Es bastante interesante cuando leemos este pasaje en el capítulo 2, de cómo Pablo nos hace un recuerdo, llamémoslo así, o Pablo nos exhorta a que traigamos a la mente de cómo nosotros hemos sido salvados por medio del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. Dice, el apóstol Pablo inicia hablando en el capítulo 2, versículo 1 al 5, acerca de la salvación tan grande que hemos obtenido mediante el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por medio de la cruz, una obra redentora y maravillosa por la cual hoy nosotros tenemos vida y acceso directo al Padre por medio de Cristo. Y esto es bien precioso, amado hermano que me ve, que reproduce esta grabación. Es precioso porque antes de que Cristo diera su vida por nosotros estábamos completamente alejados por el pecado que había en nosotros, por la maldad que había en nosotros, por la iniquidad que había en nosotros. Nosotros nos constituíamos en enemigos de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Y ahí vemos el amor tan grande que el Dios Todopoderoso, su nombre Jehová de los ejércitos, nos tiene. Porque la palabra del Señor dice que Él envió a su único Hijo para que por medio de Él, ¿sí?, nosotros tuviésemos perdón de pecados por el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Y esto es bien interesante. Dice que la vida que anteriormente llevábamos, una vida desordenada, una vida llena de vicios, inmoralidades, pecados y muchas transgresiones, únicamente nos conducía a un desenlace fatal. Sí, nos merecíamos la muerte, la condenación eterna, pues vivíamos bajo la voluntad del enemigo, el mismo espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Y así vivíamos en el tiempo pasado,
haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. Merecíamos el castigo de parte de Dios. Cuando yo inicio a ver en el capítulo 2, hermanos, Pablo dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Sí, nuestra vida espiritual, aunque teníamos vida humanamente hablando, la vida espiritual de nosotros estaba dormida, estaba muerta. Pablo dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. ¿En qué vivían? Pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. La versión Reina Valera dice que nosotros éramos hijos de desobediencia. Y aquí es donde yo veo, hermano, el gran amor de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Cuando nosotros nos adentramos al libro de Efesios del capítulo 2, del versículo 1 al 5, dice en el verso 3, de esa manera, dice, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios, mire qué precioso, y es donde yo me gozo, se llena de gozo mi corazón, dice, pero Dios es tan misericordioso. Y dice, y nos amó con un amor tan grande que nos dio vidamente junto con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes salvación. O sea, Pablo, antes de entrar a Efesios 2:11, que es donde quiero partir para la enseñanza de esta oportunidad, Pablo dice, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia. Una de las definiciones de la palabra misericordia es amor a la miseria. Hermano, perdóneme, pero si hoy estamos en el camino del Señor, no es porque nosotros hayamos sido buenos, no es porque hayamos merecido la salvación, no, sino que el Señor demostró su amor tan grande hacia nosotros, ese amor hacia la miseria, como es una de las traducciones de misericordia. Tuvo compasión, tuvo bondad, tanto de usted que me está viendo allá en casita como de mi vida. El Señor tuvo bondad. Literalmente, el que le predica en esta oportunidad, a lo mejor seguramente merecía la muerte eterna. Por mi manera de vivir, que no era una manera de vivir agradable al Señor. Y el pecado que en mí había me separaba, porque es el pecado el que separa de la presencia del Señor. Y luego Pablo viene y me dice en Efesios capítulo 2 versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia, por bondad, por el amor tan grande de nuestro Padre Celestial, es que ahora somos salvos para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Buscando la definición de gracia, dice que es una generosidad, es una bondad o favor de parte de Dios hacia nosotros. Y esa bondad y ese favor de Dios hacia nosotros fue personificado en Cristo Jesús. ¡Qué precioso! Corporalmente la bondad de Dios Todopoderoso está en Cristo Jesús. Y usted sabe que las personas en los últimos tiempos no van a ser condenadas por el pecado que hay en ellas. No van a ser condenadas por eso, sino que van a ser condenadas porque la luz vino, es decir, Cristo Jesús vino, pero amaron más las tinieblas que la luz del Señor.
estando la oportunidad para ser salvos, aman más las tinieblas. Entonces, podemos ver ahí en Efesios el capítulo 2 del versículo 1 al 5, allá en casita lo puede estudiar usted más detenidamente. Dice que antes éramos hijos de desobediencia, hijos de la ira, por la manera en que vivíamos. Pero ahora en Cristo Jesús, y para honra y gloria de Él, dice que ahora en Cristo Jesús, Juan 1:12 dice que nos dio el derecho, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que no eran hijos, aquellos que estaban condenados a la muerte eterna, hoy por la sangre del Cordero y haberlo recibido en mi corazón, dice la palabra que me dio ese derecho precioso de ser llamado hijo de Dios. Y anteriormente no teníamos una identidad, no teníamos un padre, pero ahora en Cristo Jesús usted tiene identidad, es pueblo y es hijo del Dios Todopoderoso. Y aparte de eso es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Hay gozo en mi corazón. Y a usted, mi querido amigo que me está viendo y que todavía no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, hoy quiero invitarlo allá en casita o donde usted se encuentre a que medite y que piense por un momento cómo está conduciéndose delante del Señor. ¿Quiere ser hijo de Dios? Reciba a Cristo Jesús en su corazón. ¿Quiere tener vida eterna? Cristo Jesús es la vida eterna. ¿Quiere ser salvo de la ira venidera? Cristo Jesús es su salvación. Las cosas van de mal en peor cada día. Cada día. Podemos ver en la actualidad. Podemos ver a nuestro alrededor. Pero continuando con la enseñanza de esta oportunidad, dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto dice: erais alguno de vosotros. Pero dice era tiempo pasado, tiempo cuando no conocíamos a Cristo Jesús. Porque la palabra del Señor dice, hermano, que en Cristo todas son las hechas nuevas, las cosas en Cristo Jesús. Una vida nueva en Cristo Jesús. Tal vez un juego de palabras no muy coordinado, pero en Cristo, hermano, somos nuevas criaturas y todas las cosas son hechas nuevas. Dice en el versículo 11 de 1 Corintios 6, dice: y esto eres alguno de vosotros, pero fuisteis, ojo, lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. ¿Hay gozo en su corazón? Gloria a Dios. Yo sé que sí hay gozo en su corazón. Yo sé que hay gozo en su corazón porque ese gozo viene de la misma presencia del Señor. El saber que ahora ya no hay condenación para su vida. El saber que ahora estamos inscritos en el libro de la vida. Entonces dice en Efesios 2:6, siguiendo con el desarrollo del tema, dice: y juntamente con Él, es decir, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús. Qué precioso. Qué precioso el que nosotros le abramos nuestro corazón a Cristo Jesús. Qué precioso saber de que Él entra a mi vida.
Entonces dice en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y ahorita quiero adentrarme un poquito en el tema ya, ¿verdad? Y dice, por eso Pablo, hablándonos en todo este contexto de nuestra anterior manera de vivir y de cómo estábamos separados de la misma presencia del Padre, dice, por tanto, acuérdense, tráiganlo a la mente de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, una definición que se utiliza para todo aquel que no es judío, para todo aquel que no es israelita, los gentiles en cuanto a la carne, dice, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y mire, esto es precioso porque cuando hablamos de la circuncisión, hablamos de un pacto entre Dios y Abraham. Un pacto que el Señor le dijo a Abraham, cuando leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículo 11, no lo vamos a leer, pero el Señor le habló a Abraham y le dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, dice. Es un pacto. Era un pacto entre el pueblo de Israel y Dios, mejor dicho, entre Dios y el pueblo de Israel. Y esto servía, hermano, porque era un pueblo escogido por Dios. A ellos también les fue dada la ley. Entonces, hermano, Pablo dice, traigan a la mente, recuerden, acuérdense, tengan memoria. En otro tiempo ustedes serán así. En otro tiempo ustedes, los llamados incircuncisos, es decir, los que no tenían pacto, los que no podían gozar de las promesas porque no era para nosotros. Y de eso se jactaban los judíos. A Moisés tenemos, decía. Porque para ellos también Moisés les fueron dadas las tablas de la ley. Entonces, cuando nosotros seguimos viendo, en Efesios 2:12 dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Separados de Cristo, alejados de Cristo. Dice, excluidos de la ciudadanía de Israel. Excluido, es decir, estábamos fuera, nos habían dejado fuera. Nosotros a lo mejor teníamos un tache que ya no éramos aptos para ser parte del pueblo de Israel, para ser parte del pueblo de Cristo. Y cuando le hablo del pueblo de Israel, el Israel espiritual, el pueblo del Señor. Dice, excluidos de la ciudadanía de Israel. Usted sabe que a lo mejor muchos anhelan la ciudadanía norteamericana, es decir, la de los Estados Unidos. ¿Y por qué la anhelarán? ¿Por qué creen que muchos se atreven a hacer esa travesía? Como se dice en el buen chapín, en el léxico chapín, se van mojados para los Estados Unidos. Porque quieren tener mejores oportunidades. Porque quieren gozar del sueño americano. Pero para poder llegar a ese lugar, allá en Norteamérica, ellos tienen que pasar por muchas penas. Y si es posible, ellos se sienten gozosos aún estar de manera ilegal y gozar de esos beneficios. Pero cuando alguien obtiene la ciudadanía de ese país, se siente gozoso.
¿Por qué se siente gozoso? Va a tener mejores beneficios. Una mejor educación, mejor salario. Y podríamos nombrar muchos beneficios que van a obtener por medio de la ciudadanía. Porque va a poder gozar de los derechos como ciudadano estadounidense. Pero yo le quiero traer a la memoria que por medio de Cristo Jesús, aleluya, nuestra ciudadanía no está acá en esta tierra. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien se hace ciudadano, ya forma parte, ya es parte del país a donde está obteniendo esa ciudadanía. Y aquí lo dice Pablo: excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños, es decir, no nos pertenecían los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había consuelo para nosotros. No había esperanza para nosotros. Y dice en Efesios 2:13, pero ahora, mire qué precioso, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Hala, qué precioso, verdad! Aquellos que estaban condenados, alejados, excluidos, que no les pertenecía, ahora por la sangre de Cristo Jesús, gloria a Dios, fuimos acercados. Y la barrera que dividía, ¿sí?, el poder acercarnos a nuestro Padre Celestial, fue derribada. Fue derribada. Usted sabe que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en el madero, consumado es, se rasgó el velo. Eso significa que usted y yo ahora tenemos acceso directo al lugar santísimo por medio de Cristo Jesús. Que usted ya no necesita hacer un montón de ritos para poder presentarse delante del Señor como antes se hacía en el sacerdocio levítico, que no era un sacerdocio perfecto, pero por medio de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo es que usted y yo tenemos entrada directa delante del Padre. Qué lindo saber de que ahora yo puedo venir, doblar mis rodillas y decirle: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y usted comienza su oración. Y usted comienza a hablar con Dios. Y dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, dice, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Qué significa reconciliar? En otras palabras, éramos enemigos. Estábamos enemistados con Dios por la manera de vivir que teníamos, por el pecado que había en nosotros. Porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Por eso insisto, si alguien que está reproduciendo este video no conoce a Cristo Jesús, ábrele tu corazón al Señor Jesús. Y por medio de esa sangre preciosa puedas acercarte delante del Padre. Y esto es hermoso. Es hermoso porque cuando nosotros nos acercamos delante del Señor, no mira al siervo que le está predicando, no. Mira a la sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros. Ya no necesita mayor sacrificio.
Ya no necesita estar haciendo de todo y de muchas maneras, ya no. Lo único que necesita es creer en Cristo Jesús para poder acercarse al Padre. Nuestro Señor Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Entonces, dice en Romanos capítulo 5, versículo 10 y versículo 11, hablando de que estábamos enemistados, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Rapidito como referencia, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. ¿Por qué dice? Porque yo hice algo bueno, porque yo hice X sacrificio. No dice eso. Dice justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el canal. Él es el medio por el cual nos presentamos delante del Padre. Y siguiendo con el tema, dice en Efesios 2:18, porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros, es decir, los circuncidados y los incircuncidados, los gentiles y los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y dice Pablo hablando en Hebreos 10, versos 19 y 20, dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Lo que le decía hace un momento. Cuando el Señor dijo, consumado es decir, aquí ya todo está hecho, se rasca el velo de arriba hacia abajo. Y nos da el acceso directo por medio de Cristo Jesús a la misma presencia del Señor. Por el camino nuevo y vivo, porque Cristo vive. Cristo murió, sí, pero resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra del Padre. Por eso es que dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través del velo, a través de su cuerpo. Se lo estoy parafraseando. Por ese camino es que ahora tenemos entrada directa al Padre. Verso 19 de Efesios 2 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Mire qué precioso, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahora dice, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, motivo suficiente para estar felices, para estar gozosos. Antes éramos llamados incircuncisos, es decir, que no teníamos pactos. Por ese amor del Señor nos hace pertenecer al pacto y a las promesas que se encuentran en la palabra del Señor. Antes no nos pertenecía el Evangelio, pero ahora en su misericordia nos hacen conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se goza usted en casita? Ahora usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
y ahora somos hechos hijos de Dios. Conciudadanos, es decir, compatriotas, es decir, que tenemos la misma nacionalidad, que somos del mismo pueblo o nación y que pertenecemos al mismo lugar. Nuestra ciudadanía, como le decía, no es acá en la tierra. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Y por eso es que nosotros debemos de poner siempre la mirada en lo celestial y no en lo terrenal. Y no en lo terrenal. Porque nuestra meta no está en este mundo. Nuestra meta está allá en los cielos, de donde esperamos que nuestro Señor Jesucristo venga por su amada iglesia. Entonces vamos a ir finalizando. Y dice en Romanos 9, 24, 26, dice: y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gloria a Dios. Qué precioso. Qué precioso. Muchas veces el enemigo quiere venir y robarte la identidad que tienes como hijo de Dios. Y hoy te quiero recordar en el nombre de Jesús. Tú que me estás viendo, que me estás reproduciendo y que ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón, vales la sangre de Cristo Jesús. Ahora eres hijo de Dios. Hijo, como dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 9, versículo 26, allí serán llamados hijos del Dios viviente. A lo mejor, mi hermano en Cristo, que te alejaste del camino del Señor y sientes que el Señor te habló, regresa al Señor. El Señor tiene planes para tu vida, y planes de bienestar y no de maldición, dice la palabra del Señor. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio tan grande de compartir tu santa palabra, Señor. Te pido que por favor, Señor, implantes en los corazones de mis hermanos esa palabra preciosa tuya. En el nombre de Cristo Jesús, te lo ruego. Amén, Señor, y amén. El Señor le bendiga, hermano.